dentro del cual ha de quedar en la práctica cualquier valor de una producción para que ésta cumpla la función establecida. Entonces, es la variación, ya sea de dimensión, de rugosidad o geométrica, aceptable entre una medida real y una medida ideal. Teóricamente es imposible que nosotros podamos tornear exactamente al valor de una medida. Por ejemplo, 50 milímetros. Es imposible que podamos nosotros hacer el maquinado exactamente a 50 milímetros. Podrá ser 49.99999 o 50.00001. Entonces, lo que nosotros, como no podemos fabricar exactamente a la medida, nosotros tenemos que darnos un rango de tolerancia en el cual nosotros podemos aceptar esa pieza. Y ese rango tiene que estar, o sea, la definimos en base a la función que va a cumplir ese elemento de máquina o esa pieza. Por ejemplo, si nosotros estamos dimensionando un eje para ajustar con el rodamiento, ahí vamos a ver que no puede ser ni muy holgado ni muy aprieto. Tenemos que dar una tolerancia que permita que el funcionamiento sea el correcto para la función que cumple, que es básicamente el hecho de que el eje pueda girar en el cojinete. Lo mismo podrá ser, por ejemplo, entre un cilindro y un pistón. Si queda demasiado holgado entre el pistón y el cilindro, el aceite se va a pasar y no va a comprimir. Y si es demasiado aprieto, entonces va a desgastar demasiado pronto a las anillas. Entonces ahí tendremos que darle una tolerancia dimensional. Pero no solamente eso en un cilindro. También tenemos que decirle qué tolerancia le vamos a dar a la rugosidad. Porque si es demasiado rugoso, de igual manera se va a desgastar muy rápido las anillas. Entonces tenemos que decir, nosotros queremos este acabado superficial. Y lo mismo con la tolerancia geométrica. Tenemos que garantizar que el cilindro realmente sea cilíndrico en toda la longitud. Y tenemos que decirle qué tolerancia debe haber entre un diámetro y el diámetro de abajo con el diámetro de arriba. Porque puede ser que sea un cono, que sea medio cónico. Entonces tenemos que darle también cierta tolerancia para que al fabricar la medida final esté en ese rango. Dice, la tolerancia nunca debe ser ni más ni menos que la que se requiere. Si es más, entonces mayor el costo. Y si es menos, no cumple la función o disminuye la vida útil. Les decía, la tolerancia tiene que ser la que realmente se requiere. Si es más, es costo. ¿Qué significa? Por ejemplo, nosotros supongamos que estamos haciendo una mesa de madera. En una mesa de madera, si le ponemos una tolerancia dimensional, por ejemplo, a la tabla de la mesa, es decir, lo único que estamos haciendo es aumentar el costo. Porque cuando hablamos de tolerancias dimensionales, estamos hablando de centésimas de milímetro. De centésimas o micras, ni siquiera de décimas de milímetro. Entonces, si nosotros le decimos que a la longitud de la mesa sea, no sé, 800 H6, estamos diciendo que sea 800
00 y, no sé, 800.03. Le estamos diciendo al operario que debe fabricar ese tablón con una tolerancia de centésimas. ¿Cómo va a fabricar? Solamente cortando con sierra, imposible, ¿no? Imposible. Tendría que cepillar, tendría que ser un cepillo enorme. ¿Y para qué? ¿Para qué? Porque no le hace ni más ni menos a la función que va a cumplir. Es decir, una tolerancia de 800, incluso de milímetros, si es 801 o es 799, no va a afectar a la función. Entonces, si alguien coloca una tolerancia dimensional en una mesa, no sabe, ¿no? Lo mismo en una tolerancia superficial. Cuando estamos hablando de tolerancia superficial, estamos hablando de micras de rugosidad. Entonces, lograr solicitar que en el tablón tenga una tolerancia, no sé, de rectificado, ¿para qué? ¿Para qué? Eso no le va a alargar la vida útil, ni le va a ser más presentable. Pues no puede ser ni más ni menos. Si les decía, por ejemplo, si un pistón y su cilindro, la tolerancia es menos, no es la correcta, ya se va a ir, eso sí va a afectar a la función. O se va a escapar el aceite o va a ser demasiado apreto y lo va a desgastar demasiado rápido a las anillas. Y finalmente, para colocar una tolerancia se debe preestablecer cómo se va a fabricar y cómo se va a medir. Es muy fácil colocar en el papel una tolerancia. Es muy fácil. No sé, por ejemplo, a la mesa le voy a poner una tolerancia 800 H6. Pero al poner una tolerancia, tú tienes que ver cómo se va a fabricar. ¿Cómo se va a fabricar? Entonces dices, pensá si realmente va a ser posible fabricar. Yo por lo menos no conozco un proceso que un tablón de madera me permita fabricar con esa tolerancia. No conozco. Pero si aún hubiera, o al técnico le das y dices, hazme esto, 800 H6. El tipo lo fabrica como sea, 800, sí. Y te dice, ahí está, ingeniero. ¿Cómo vas a medir? ¿Cómo vas a comprobar que realmente esa medida esté dentro de la tolerancia que tú has puesto? Ustedes saben que las centésimas de milímetro y las micras con tornillos con un micrómetro. ¿Cuándo has visto un micrómetro de 800 milímetros de amplitud? No vas a poder medir. O si le pones, no sé, angularidad de 90 grados en la esquina de la mesa, de 90 grados y le pones, no sé, de 90 grados perpendicular a una esquina, en la otra con 0,1. ¿Cómo vas a medir que el ángulo realmente, que ese ángulo sea 90.01 grados? Entonces, no es colocar por colocar. Primero pensar. Lo primero que tienes que pensar,
este cuerpo, este elemento de máquina, esta pieza, ¿necesita tolerancias? ¿Sí o no? Si sí, ¿en qué partes? No es en toda la pieza. Puede ser en una sola parte. Ok. Si vas a poner, pensá cómo vas a fabricar. O cómo van a fabricar los que van a fabricar. Y después piensa bien cómo vas a medir. ¿Cómo vas a comprobar que aquello que tú has puesto en el plano realmente se está cumpliendo? Entonces, el criterio es que en lo posible, no coloques tolerancias. Solamente en casos necesarios hay que colocar tolerancias. Porque colocar tolerancias significa costo. Cualquier pieza que pones una tolerancia, eso significa que los procesos de fabricación van a ser mucho más cuidadosos, va a llevar más tiempo. Tal vez los procesos sean mucho más complejos. Entonces, el principio es ese. El principio es, no hay que colocar tolerancias donde no se requiere, porque colocar tolerancia significa costo. Primero. Segundo, si vas a colocar una tolerancia, pensá cómo se va a fabricar y pensá cómo se va a medir. Si va, no importa qué tolerancia, dimensional, sea geométrico o superficial. Las más difíciles de las tres son las tolerancias geométricas, porque tienen que ver con paralelismo, perpendicularidad, concentricidad. ¿Y eso cómo mides? ¿De acuerdo? Clasificación. Entonces hay tres tipos de tolerancias. Una tolerancia dimensional, que tiene que ver con la medida de la pieza. La tolerancia geométrica, que tiene que ver con la configuración geométrica de la pieza, va a la geometría. Y la tolerancia superficial, que tiene que ver con el acabado superficial. Bueno, para tolerancias dimensionales. Algunos términos o parámetros que se van a utilizar son primero la dimensión nominal. La dimensión nominal es la dimensión ideal, la que teóricamente deberíamos tener, es decir, 50 milímetros. La dimensión real es aquella que se va a lograr con el proceso de fabricación. Y las dimensiones límites, un diámetro máximo y un diámetro mínimo. Entonces, un diámetro nominal puede estar por acá, entonces hay un diámetro mínimo y hay un diámetro máximo. La diferencia entre el diámetro máximo y el diámetro mínimo se llama tolerancia. Bueno, una tolerancia dimensional está definida por dos parámetros. Uno es la posición y otro es la calidad. ¿Qué es la posición? Es la posición relativa del diámetro máximo y del diámetro mínimo en relación al diámetro nominal. Vamos a ver enseguida. Estas son las posiciones. Y la calidad es igual a la amplitud de la tolerancia. Hemos dicho que la tolerancia es diámetro máximo menos diámetro mínimo. ¿Cuánto esta amplitud? Y eso se llama amplitud. Cuanto más pequeña sea esa amplitud, la calidad es mayor. Bueno, vamos a ver ese concepto de posición. Habíamos dicho que la posición es la posición relativa del diámetro nominal en relación al diámetro máximo y al diámetro mínimo. Hay tres posiciones genéricas. ¿Cuáles? La primera es que el diámetro mínimo y el diámetro máximo sean mayores que el diámetro nominal. Por ejemplo, en este caso sería 50 más 5 micras y más 25 micras. Más.
Bueno, la segunda es la posición más menos, que significa que el diámetro nominal está entre el diámetro máximo, es menor que el diámetro máximo y mayor que el diámetro mínimo. Entonces va a ser más menos. Más menos. Esa es la segunda posición genérica. Y la tercera posición genérica es menos menos. Es decir, que el diámetro máximo y el diámetro mínimo son menores que el diámetro nominal. Entonces, esas son las tres posiciones genéricas de la tolerancia dimensional, que son más menos y menos menos. Ahora bien, dentro de estas tres genéricas hay 28 específicas, que son estas, ¿no? Mayúsculas para los agujeros y minúsculas para los ejes, ¿no? Y esta es la línea cero, la línea ideal. Este sería el diámetro nominal. Entonces, desde la A hasta la H, para los agujeros es más. Este es el diámetro mínimo y este es el diámetro máximo. Diámetro mínimo, diámetro máximo, diámetro mínimo. Entonces, en todos los casos vemos que es más. Y para la H, fíjense, es 0 más. Su posición, el diámetro menor es 0. Y el diámetro máximo es más. Y de ahí va pasando a la I, a la J, a la K, M, N. No hay la L. ¿Por qué razón? No lo sé. Pero no hay la L. Entonces hay I, J, K, M, N. Fíjense, desde la K ya va siendo menos para los agujeros. En cambio, para los ejes es al revés. Para los ejes la posición A es menos, para la B lo mismo, menos, hasta la posición H, que sería 0 menos. De ahí a la B va a la I y la J, que son más menos. Y la K para este ya es más, así se va. Entonces, estas son las posiciones 28 específicas. Las 28 posiciones específicas son estas. ¿De acuerdo? Entonces hay que saber claramente. De la A a la H es más. La IJ es más menos. De la K ya es menos. Y al revés para los otros. Esto tienes que dominar. Bueno, aquí estamos mostrando la posición, por ejemplo, para los agujeros. La posición G es menos, ¿no? Si este es el diámetro nominal, es menos. La posición H es menos y 0. La K ya es más, M ya es más, y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Entonces, para la designación se pone el diámetro nominal, 60, y la posición G. El 5 es la calidad, que vamos a ver enseguida qué es. La calidad de la tolerancia. Hemos dicho que es la amplitud de la tolerancia. La calidad es igual a la amplitud de la tolerancia. Por ejemplo, si la tolerancia fuera, si la tolerancia fuera 50 más 10 micras menos 10 micras, entonces el diámetro máximo sería 50.010 y el diámetro mínimo sería 49.99 porque es menos. La amplitud de la tolerancia va a ser la diferencia entre estos dos. Sería más 10 menos 10 sería 20 micras. Bien, en la norma DIN hay 20 calidades que van desde la IT01, IT0, IT1, hasta la IT18. ¿No? Cuanto mayor el número, la amplitud es mayor, es decir, la calidad es menor. Seguramente nadie pensó que podían fabricarse piezas
digamos, con una calidad muy alta, es decir, con una amplitud muy pequeña, y se empezó con el IT0, ¿no? Entonces, ya se normalizó a partir del IT0, pero a medida que ha ido mejorando los procesos de fabricación y cada vez hemos podido fabricar con mayor precisión, entonces se ha visto la necesidad de aumentar dos calidades. Entonces, como ya no se podía recorrer acá, entonces se ha ido a la izquierda, y por eso es el IT0 y el IT01. El IT01 es de mayor calidad porque su amplitud es mucho menor que la IT0. Bueno, bien, entonces eso es posición y es calidad. Ahora bien, nosotros habíamos dicho que la calidad es igual a la amplitud de la tolerancia. Pero la amplitud de la tolerancia, la amplitud, esa diferencia de más o menos, está en función de la calidad y está en función de la medida nominal. ¿Por qué? Naturalmente, si yo tengo un diámetro muy grande, digamos un diámetro de 200, en 200, una, una tolerancia de 0,1 milímetro no va a ser tan significativa que si mi diámetro tiene 10 milímetros. Es decir, más o menos como en dinero. Si tú tienes 1.000 bolivianos y te falta un boliviano, ¿no? Un boliviano, entonces no es tan significativo un boliviano y 1.000 bolivianos que si te faltara un boliviano en 10 bolivianos. Entonces, a pesar de que es un boliviano, entonces un boliviano no tiene el mismo significado que falten 10 bolivianos a 1.000 bolivianos. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que para la misma calidad, la amplitud de la tolerancia en diámetros mayores tiene que tener mayor amplitud, es decir, tenemos que ser más tolerantes que en diámetros pequeños. Por eso es que la amplitud de la tolerancia depende de la calidad del IT y depende de la medida nominal. Por ejemplo, si yo tengo 60K5 y 30K5, fíjense que tiene la misma posición, la misma calidad. La misma posición, la misma calidad, pero el diámetro nominal es diferente. Si vamos a tablas, vamos a tener que para el 60K5 va a ser más 0,015 y más 0,02. La amplitud sería 13. 15 menos 2, 13. En cambio, para el 30K5 es más 0,02 y más 0,013. La amplitud 13 menos 2 es 11. ¿Se entendió? Bueno, continúo. Y por lo tanto, aquí están los grados de tolerancia en micras. Por ejemplo, hasta para un IT01. Hasta 3 milímetros es 0,3, de 3 a 6 es 0,4, de 18 a 30 es 0,6, y así se van dando cuenta que la amplitud de la tolerancia va, va aumentando a medida que el diámetro aumenta. Y también aumenta a medida que la calidad aumenta. Por ejemplo, para un diámetro de 6 a 10, para un IT01 es 0,4, para un IT7 ya es 15. Y así sucesivamente. Para un IT18 es 2200. Naturalmente, ¿no? Una amplitud muy grande. Bueno, esto es lo mismo que
Y esto más o menos nos da, acá este es un cuadrito para que nos digan, les dije, no, tú tienes que ver cómo vas a fabricar. Cuando vas a colocar una tolerancia tienes que pensar cómo vas a fabricar, y aquí nos da una idea de cuánto podría ser, desde la fabricación más precisa a la menos exigente. Por ejemplo, para los IT01 y IT0 es de ultra precisión. Ultra precisión. Será con máquinas de control numérico, con alta sensibilidad, seguramente digitales. Yo no he conocido nunca en toda mi experiencia, ni siquiera en los cursos de especialidad, que se pueda fabricar con esta tolerancia. En cambio, para estos ya, más o menos, esto ya se puede fabricar con tornillos, con contornos CNCs de gran precisión. Y estos son, por ejemplo, para calibres y piezas de gran precisión, es decir, los calibradores se fabrican con este grado de precisión. En cambio, desde la IT4 hasta la IT10 son piezas o elementos destinados a ajustar, llámese ejes con su cojinete, y llámese chavetas con su eje, llámese cilindros con su pistón. Y la IT12 y IT14 son piezas o elementos que no son, o sea, que no tienen tanta necesidad de ajustar, ¿no? Nosotros, en todo lo que es máquinas, herramientas, en todo lo que es maquinado por arranque de viruta, torneado, fresado, cepillado, rectificado, estamos por acá. Bueno, esta es la tolerancia. Entonces, la tolerancia hace relación a la medida de una pieza, a una medida, ¿no? Y a una pieza. En cambio, el ajuste ya es la posición relativa de una pieza en relación a otra. Ya no es de una parte de la pieza o no. Es la posición relativa de una pieza en relación a otra. Por ejemplo, este eje con su cojinete. El diámetro nominal, por supuesto, tiene que ser la misma para los dos. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo cómo queramos que funcione el cojinete con el eje, podemos nosotros seleccionar que sea un holgado, que sea apriete o que sea un indeterminado, deslizante. Y por lo tanto hay tres tipos de ajustes. Un ajuste con holgura. Un ajuste con holgura es cuando, supongamos que este es el eje, aunque el eje haya terminado, o lo mismo si quieren, este es el cojinete. Si este es el cojinete y este cojinete haya terminado en su diámetro mínimo, es decir, lo más angosto posible, y este haya terminado en su diámetro máximo, aún en esa condición que es la peor de las dos, que este termina en su diámetro mínimo y este el máximo, aún en ese caso el diámetro mínimo del cojinete es mayor que el diámetro máximo del eje. Entonces siempre va a haber una holgura. En cambio aquí al revés, en el de apriete. Aún si el cojinete ha terminado en su diámetro mayor, el diámetro menor del eje es mayor que el diámetro mayor del cojinete. Por lo tanto, siempre va a haber un ajuste, un apriete. En cambio, determinado depende. Por ejemplo, si este ha terminado en su diámetro menor y este en su diámetro mayor, entonces habrá un apriete, ¿no?
Pero si este ha terminado en su diámetro mayor y este en su diámetro menor, habrá una holgura. Entonces a este se llama indeterminado. Bueno, ahora, hay dos sistemas para definir ajustes, o eje o agujero único o eje único. ¿Por qué? Y es de esta tabla. Si nosotros dijéramos, por ejemplo, un 50 M6 P7, supongamos, o al revés, P6 M7, va a ser difícil que nos demos cuenta si va a ser holgado o va a ser apriete. ¿No? Va a ser difícil. Lo mismo si nosotros hacemos un F6 y un P7, va a ser difícil que nos demos cuenta si va a ser holgado o va a ser apriete. ¿Por qué? Tienen valores diferentes de cero. Entonces habría que ver en tablas y calcular si va a dar apriete o va a dar ajuste. Pero si nosotros hacemos uso de la posición H, en la cual uno de sus límites es cero, automáticamente te das cuenta. Por ejemplo, si va a terminar en posición H, el agujero, y el eje va a ser P, entonces más en relación al cero va a ser apriete. Y si va a ser acá, posición H, y va a terminar el eje aquí, va a ser menos que el cero, va a ser holgado. Lo mismo si yo tomo la posición H del agujero, del eje, también cero. Entonces, aprovechando que la posición H, uno de sus límites es cero, nosotros podemos garantizar que lo que el ajuste que estamos seleccionando va a ser apriete, o va a ser holgado, o va a ser indeterminado. Y por eso es que hay el sistema de agujero único, en la cual la posición H es cero. Entonces, y por lo tanto, todos aquellos 50 F7, todos los que sean F7 hasta el H, van a ser holgados. Y a partir de ahí especialmente los M, los M para acá, desde a partir del K ya van a ser aprietes. En cambio, el J va a ser indeterminado, porque él puede ser más o menos y puede ser indeterminado. ¿No? En cambio, desde el K para arriba sabemos que va a ser apriete. Y al revés, si la posición, el diámetro del eje es la posición H, lo mismo. 50 N7, M7, entonces va a ser apriete. Y cuando vamos a ir a 50 G6 va a ser holgado. Y esto se ve acá más que eso. Acá se ve, ¿no? Acá. Si yo tengo la posición H, por ejemplo, para el agujero, y quiero apriete, entonces elijo este. Porque va a ser más, va a ser apriete. Cualquiera de estos apriete. Y si elijo este de aquí, va a ser holgado. Lo mismo, si hago para la posición H el eje, todos estos de aquí van a ser holgados. Y los de aquí van a ser aprietes. Y este de aquí va a ser indeterminado. Por ejemplo, ajuste dice 58H8/F7. Datos del agujero, 58H8, posición H, zona de tolerancia. Índice de calidad, 8. Entonces, el agujero va a ser 46
58 más 0,46. Va a ser 58,46, ¿no? Aquí. Si esto es 46 la amplitud. Y su posición mínima va a ser 58 más 0, va a ser 58 milímetros y diámetro máximo 58. Un F7, para el F7, dice su posición va a ser menos 30 y menos 60. Acá, ¿no? Para la F es menos 30 y menos 60. Entonces, el índice de calidad va a ser, si es menos 30, va a ser 58 menos 0,030 va a ser 57,97. Y si es menos 60 va a ser 57,940. El diámetro mínimo de del agujero es 58. El diámetro máximo del eje es 57,97. Es menor que esto. Por lo tanto, siempre va a ser holgado. Bueno, entonces, y a partir de ahora es muy fácil darse cuenta. Lo primero que hay que darse cuenta es que hasta la H es así, de ahí la J es así. Entonces, toda esta zona de acá va a ser holgado. Desde la A hasta la G va a ser holgado. Desde la K hasta la Z va a ser apriete, no importa para cuál. Y la H y J va a ser indeterminado. ¿Se entendió? Sí, Inge. Sí, está claro. Bueno, Inge, tengo una duda. dime. Bueno, sin un comentario. Esto de los ajustes que estaba diciendo del sistema de agujero único mostró un M7. Quisiera saber en qué se aplica, por ejemplo, ese ajuste M7, que la verdad parece grande. Vamos a ver después. Está bien. Bueno, aquí algunos ajustes recomendados. Por ejemplo, agujero único, ¿no? H8, H7S6, H8X8, por ejemplo, dice, ¿no? ¿No? Sabemos, si es HXU, sabemos que van a ser aprietes, ¿no? Ahora, cuanto sea más allá, esto es la clave. Cuanto estemos más allá, va a ser más apretado, ¿no? Más apretado. ¿No? Cuando vengamos aquí, va a ser el apriete, va a ser un poco menos. Lo mismo para la holgura. Cuanto más esté acá, va a ser mucho más holgado. Mucho más holgado. Si tú quieres, por ejemplo, un apriete que solamente puedes sacar con prensa hidráulica, entonces tendrás que utilizar por acá, para aquí, porque realmente es tan apriete. Primero, desde el montaje va a ser con prensa. ¿En qué situaciones? Ahorita no se me viene a la mente, pero aquí serán ajustes. Hacia cuanto venga más aquí va a ser mucho más ajustado, mucho más aprieta. Y aquí hay algunas. Dicen, por ejemplo, ¿no? Es H8 si es agujero único. Si es agujero único, la posición es H. H8X8 dice prensado duro, montaje a prensa, no necesita seguro, no necesita ni siquiera chaveta, sin chaveta va a funcionar. Por ejemplo, dice coronas de bronce, ruedas. H7S6, prensado, montaje a prensa, piñón, motor. H7R6, prensado ligero, necesita seguro ya necesita una chaveta, engranajes de máquina. H7N6, muy forzado, montaje a martillo, casquillos especiales. H7K6, forzado, montaje a martillo, rodamientos a bolas. H7J6, forzado ligero, montaje a masa. H7H6, deslizante con lubricación, ejes de lira. H8H1, deslizante sin lubricación.
Deslizante, y aquí H7, G7, ya giratorio sin juego, aquí con juego apreciable, giratorio con poco juego, giratorio en bielas, cojinetes, soportes múltiples. Y así. Ahora, es eso más, si bien esto te da una referencia, evidentemente es una buena referencia, tú tienes que ver en función, o sea, en base a cómo va a funcionar, qué requerimientos tiene la función. Por ejemplo, en un cojinete no le vas a poner apriete, ¿no? Ni tampoco le vas a dar demasiado holgado, ¿no? Le vas a tener que tener más o menos un deslizante o máximo un G6. Tiene que estar entre un G y un H. Y por ejemplo, ¿no? F, cojinetes. Esto es bielas, esto es para cojinetes giratorios, bielas, cojinetes. H7, F7 por ahí, ¿no? FGH más o menos ahí. Ejes, guías atados, émbolos de freno, bielas, cojinetes. Cojinetes corrientes ya son E8, eso ya son cojinetes más, los cojinetes mecánicos, ¿no? Giratorio con mucho juego. Cojinetes de máquinas agrícolas, como de la carretilla. Muy libre, avellanada hasta lados de tornillo. ¿Se entendió? Aquí también hay algunos. Agujero H6, ajuste de precisión. Para ajustes de precisión, o sea, de alta precisión, M5, K5, de entrada suave, de deslizamiento, de juego. Aquí te dice más o menos, ajuste fino, H7, te dice más o menos cómo es, ¿no? Esto es para agujeros únicos y para ejes únicos. Aquí te dan más o menos una idea de cuál deberías hacer. ¿Está claro? Sí, bien. ¿No hay preguntas sobre esto? No. Bueno, entonces entramos a otro tipo de tolerancia. Bueno, un otro tipo de tolerancia habíamos dicho que es el acabado superficial. Dice, mediante las tolerancias dimensionales y geométricas se garantiza la intercambiabilidad de piezas dentro de un conjunto, pero no se garantiza el estado de la superficie de la pieza, factor que influye en el funcionamiento y la durabilidad del mecanismo, fundamentalmente la durabilidad. Al igual que es imposible fabricar con exactitud una forma, tampoco es posible obtener con exactitud un acabado superficial perfecto y por consiguiente este se encontrará dentro de unos límites más o menos amplios. Las imperfecciones que pueda haber por lo tanto, hacen referencia al acabado superficial, es decir, a la rugosidad de la superficie. Dice, y hay dos tipos de imperfecciones superficiales. Uno es la rugosidad, causada por las huellas de las herramientas que se han fabricado, que son digamos, rugosidades, pequeñas variaciones, y otras son ondulaciones. Ondulaciones que tienen que ver más bien con los desajustes en el proceso de fabricación, es decir, mal alineado, o se ha movido la pieza, alguna cosa. Son ondulaciones enormes, por lo tanto, las medidas son muy grandes. Entonces, la tolerancia superficial se hace referencia a las rugosidades. Entonces, la definición, la tolerancia superficial es la rugosidad máxima aceptable en la superficie de una pieza para que cumpla con eficiencia una función dada. Entonces, la rugosidad es la rugosidad, tiene que ver con la rugosidad. Escala de valores. Bueno, según la norma DIN hay estas escalas de valores, ¿no? Los valores de rugosidad pueden indicarse bien mediante los números de las clases de rugosidad correspondientes, es decir, cuánto
de rugosidad máxima pueden tener, o bien a través de letras. A través de letras. Esto está en micras. En micras. ¿No? Acá tenemos 50, 25, 12,5, etc. Y de hecho, cuando nosotros estamos acotando, se puede colocar ya sea en RA, es decir, en números, o ya se puede colocar en letras. Es más fácil aprender en letras. Aprender en letras. ¿No? Donde vamos a ver, no sé si después está, donde el N12, por ejemplo, es simplemente acabado por fundición. N11, N10 son por cepillados. También N9, N10, N9 ya es un cepillado fino. En cambio, N8 es fresado vasto y N7 es fresado fino. Y lo mismo, N7 es torneado vasto y N6 torneado fino. N5 es rectificado vasto, N4 es rectificado fino. N3 ya es pulido vasto, pulido fino, y este es, ¿cómo se llama esto? Cuando se hace con trapos, vamos a acordarnos después. Ya se hace con trapos. Bueno, ¿cómo es la simbología? La simbología parte de un símbolo que parece una raíz cuadrada, en la cual la punta de la raíz debe tocar a la superficie que nosotros estamos colocando la tolerancia. Cuando esta raíz está cerrada acá, entonces significa que es por arranque de viruta. En cambio, cuando esta raíz tiene este círculo, dice no se permite el arranque de viruta, es decir, no, a esta superficie no lo toquen, significa esto. ¿Está claro? Este es sí con arranque de viruta y este es no arranque de viruta. Bueno, la rugosidad, el valor de la tolerancia de la rugosidad se coloca en esta parte, acá. Por ejemplo, podemos colocar un N4, N5, N6. ¿De acuerdo? Ahora, si nosotros queremos decir, además, que decimos esto es con arranque de viruta, ¿no? Pero si colocamos así nomás, no le decimos, el fabricante podría fabricar por cualquier proceso de arranque de viruta, puede ser por cepillado, por ejemplo, o por fresado. Pero si tú quieres decir con precisión que debe ser fresado, entonces le colocas acá. En realidad aquí está faltando una rayita, porque si no, no significa. Bueno, está bien, así. Este o este es arranque de viruta. Si tú le estás poniendo aquí fresado, le estás diciendo que esto debe ser fresado. No podría ser cepillado, debe ser fresado. Entonces, si quieres, lo pones acá. Bueno, si vos vas a poner un tratamiento térmico anterior al acabado final, entonces tú, la forma como tienes que colocar es, por ejemplo, es decir, esta es la pieza final. Por ejemplo, va a tener diámetro 50 H6 acá. Pero dice que este tiene que ser cromado. Y después vamos a ver que para ser cromado la pieza debe ser templada, es decir, debe ser templado. Si tú quieres que sea templado, tú tienes que dar una sobremedida antes de la medida final para hacer el templado. Porque si tú terminas la pieza en 50 y después lo templas, este se va a deformar. Tiene deformaciones debido siempre que hagas el temple, tu pieza va a tener ondulaciones, se va a deformar. Y si ya la has terminado en 50 H6, por ejemplo, entonces ya no te queda
ya no te queda material para terminar en 50H6 si esto ha quedado deformado. Entonces, lo que tienes que hacer es dejar una sobremedida para el templado. Y eso se coloca en esta parte, aquí no está. Aquí, entonces estás diciendo, este A3, aquí le estás diciendo, por ejemplo, dices A2, ¿qué significa? Por ejemplo, torneado, le dices acá, torneado vasto. Aquí le pones un N7. Y aquí le pones 0,3, por ejemplo. Aquí le pones 0,3 décimos o 0,4. Entonces le estás diciendo, esta pieza que va a terminar en 50H6, supongamos, antes del templado, déjemelo en 50,3, supongamos. ¿No? Por ejemplo, 0,3. Entonces, déjele en 50,3. Para después haga el templado, haga el cromado y después recién haga, por ejemplo, el lapeado para terminar en 50H6. Entonces, esta es la sobremedida, que va sobre una línea punteada, sobre esta línea punteada. ¿Se entendió? Bueno, aquí está la simbología. Este significa arranque de viruta. El A es el valor de la rugosidad, ¿no? Puede ser N6, N7, N5, etc. El B es el proceso de fabricación si queremos. Si queremos decir exactamente. Si no, no. Por ejemplo, si va a ser un torneado, no necesitas. El C es la longitud básica, porque, digamos, el eje es, supongamos, el eje es mucho más allá. Y vos solamente quieres una parte, es decir, de esta parte hasta acá. Solamente de acá a acá quieres que se haga el tratamiento térmico o quieres que sea la tolerancia esa. Entonces, aquí pones la longitud del eje que tú quieres que tenga esa rugosidad. En el D es la dirección de las estrías. Esto se hace, por ejemplo, cuando tú vas a hacer por fresado. Tú podrías colocar, por ejemplo, así, le dices así, 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 así. O podrías decir que sea circular, que hagan así, 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 así. O podrías decir que sean cruzados, así, 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 una pasada así, así. Eso. El E es la sobremedida para el mecanizado, es decir, la sobremedida antes del tratamiento térmico. Y F, otros valores de rugosidad, que no sé, nunca me ha pasado eso. La acotación siempre debe ser de izquierda a derecha y de arriba a abajo, eso sabemos, ¿no? Siempre. Es decir, no podría ir, por ejemplo, si nosotros queremos acotar aquí abajo, no podríamos hacer la raíz cuadrada hacia abajo. Hacemos una flecha, como en este caso, hacemos una flecha aquí, seguimos, hacemos la flecha y hacemos ahí, y ahí colocamos. En este caso, si queremos que ambas superficies sean así, entonces, siempre debe estar de izquierda a derecha y de arriba a abajo la acotación. Aquí, por ejemplo, no podríamos colocar, aquí hemos colocado así, ¿no? Y está bien. Aquí no podríamos colocarlo igual que esta acá. No, tienes que sacar y colocar eso. A ver, si el estado superior fuera igual a todas las superficies, debe indicarse. Si es en todas las superficies, directamente dices aquí, dices, para no estar colocando aquí, 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 dices N6 en toda la superficie. O una N6.
Es en todo. Si se exige el mismo estado superficial para la mayoría de las superficies de la pieza, el símbolo debe ir seguido de la frase salvo indicación particular. Por ejemplo, aquí dice N6 en todas salvo estas. Lo mismo aquí, 1N6 en paréntesis salvo estas. O lo mismo esta, N6 todas salvo estas. Dice, las superficies que no deben ser mecanizadas según el símbolo de mecanizado general llevarán sus propios símbolos de mecanizado. Por ejemplo, dices, esta pieza y esta parte deben ser necesariamente por torneado. Los pones por torneado con sus tolerancias. ¿De acuerdo? Medidas. Dice, ¿cómo se miden las tolerancias? Se mide ya sea por comparación, esto ya pasó a la historia. Había un estuchito, todavía conocido eso, en las Españas, había un estuchito con todas esas tolerancias que hemos conocido, esas 10 tolerancias. Entonces lo que había que hacer era muy empírico. Tenías que agarrar y con tu manito ver, con tu dedito palpar la probeta y palpar lo que estabas mecanizando, a ver si eran iguales. Eso hoy día ya pasó a la historia, porque hoy día ya hay un rugosímetro, más o menos que tiene como los tocadiscos anteriores, una agujita acá, que va palpando y automáticamente te va sacando en un papel la rugosidad, automáticamente. ¿No? Hay diferentes. Nosotros esto tenemos en el PDTF. Me imagino que ustedes han visto. Bueno, por ejemplo, aquí, ¿por qué está mal? Porque es N8, 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 N8 en todas. Salvo dos. O simplemente habría que decir, no. N8 todas las superficies, menos estas dos, N5 y N4. Esto es lo que les había dicho, supongamos terminamos un 50 H7 o H6 y decimos, tornee N7, termine en 50.03, haga el tratamiento térmico, luego haga un N4, rectifique, luego haga un cromado y después de un cromado haga un lapeado. Y termine en 50H7. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna pregunta? No. Finalmente el otro que tiene que ver con tolerancias geométricas. Y fíjense que ya colocar en nuestro medio tolerancias superficiales ya es jodido. ¿Con qué vas a medir? Si no tienes rugosímetro. ¿Con qué vas a medir? Lo único que te sirve es para orientar con qué proceso de fabricación vas a hacer. No he puesto lastimosamente acá más o menos los tipos, lo que debería colocar, no sé, voy a colocar en algún lugar. Aquí, eso es lo único que tienes que saber. Si quieres rectificado, tendrás que decir rectificado vasto N5, rectificado 5 N4, bruñido vasto N3, bruñido fino N2, lapeado vasto N2, lapeado fino N1. Entonces, torneado fino N6, torneado vasto N7, fresado fino N7, fresado vasto N8, cepillado fino N8, cepillado vasto N9.
Y N10, N11 ya son serruchados, otro tipo de cosas, ¿no? Eso es lo único que te puede orientar, es decir, fabricar así, porque después medir no tiene rugosímetro, no tenemos en general acá, y tampoco hay donde podamos, no hay empresas que den servicio. Tolerancias geométricas. Dice, la tolerancia geométrica controla la forma, posición o orientación de los elementos a los que se aplican, pero no sus dimensiones. No hace referencia a sus dimensiones, sino a la forma y a la posición. Entonces, las tolerancias geométricas se clasifican por su forma y por su posición. La tolerancia de forma es la desviación máxima aceptable entre una figura geométrica ideal y la real. Por ejemplo, la tolerancia de rectitud. Es decir, esto va a ser totalmente recto, pero nunca va a ser recto, siempre va a tener ondulaciones. Y eso se coloca así, se coloca una flechita así, y se coloca, dice, esta es una recta en 0,05. ¿Qué significa? Que la máxima desviación de la ondulación, ya no de la rugosidad, de la ondulación debe ser, la máxima desviación debe ser menor a 0,05. Tolerancia de planicidad, lo mismo ahora que sean planos. Pues la planicidad está haciendo referencia a la forma geométrica. Lo mismo, está diciendo que la ondulación máxima que puede tener un plano, la ondulación máxima que puede tener, porque puede tener varias ondulaciones, no rugosidad, sino ondulaciones, la máxima desviación debía ser en 0,08. Y se coloca así. Tolerancia de redondez, de circularidad, lo mismo. Lo mismo. De la máxima desviación puede ser medio un huevo, ¿no? Digamos, supongamos extremadamente que sea un huevo. Podría ser un huevo, ¿no? Por lo que estamos diciendo es que si mides aquí, mides aquí, mides aquí o mides aquí, la máxima desviación debía ser, entre los diámetros debía ser, por ejemplo, 0,1. De cilindricidad es lo mismo. El cilindro en 0,02, ¿qué significa? Que si mides aquí, mides aquí, mides aquí o mides aquí, la diferencia máxima debe ser de 0,2 milímetros, porque puede ser cónico, ¿no? Puede ser cónico, o puede ser ovalado, o puede ser huevo. Entonces tienes que medir en diferentes posiciones, acá y además a lo largo. Tolerancia de forma de una línea, ya hemos visto. Una superficie, ya hemos visto. Bueno, esas son las principales. Redondez, linealidad, planicidad, cilindracidad. Esas son las más importantes. Ahora, la tolerancia de posición es ya la posición relativa de una superficie en relación a otra. Por ejemplo, paralelismo. ¿Qué significa? Supongamos que esta es una superficie, decimos entonces, esta es, y se pone así, esta es la referencia. Nosotros queremos que esta superficie sea paralela a esta, paralela a A en 0,1. ¿Qué significa? Que si tú mides esto, esa diferencia máxima entre esta superficie y esta superficie en la altura debe ser máximo 0,1. Tolerancia de perpendicularidad. Nosotros decimos, si esto es B, necesitamos que esto sea perpendicular a B en 0,01. ¿Eso qué significa? Esto podría ser por medio inclinado, ¿no? Si esta es la superficie, esto podría inclinarse a lo así o a lo así. ¿Qué significa? Que esta distancia máxima de inclinación, debe ser menor a 0,01. ¿Cómo mides? ¿Cómo mides esto? ¿Cómo mides una tolerancia de 0,1? Que sea, no sé, que una superficie, no sé, que supongamos el tablón de la mesa, la parte inferior y la parte superior, sean menor a 0,01. ¿Cómo mides? En nuestro medio no hay. No hay. O de perpendicularidad peor. ¿Cómo puedes medir que esto realmente sea perpendicular a esto? No hay. No, esto es igual tolerancia de paralelismo. Tolerancia de inclinación de ángulos. Quieres que este ángulo, esto
esto en relación a esto esté 25 grados, pero con una tolerancia de 0,1. ¿Cómo mides esto? Esto, la tolerancia de posición en relación, por ejemplo, este agujero, que esté en relación a la posición, de acá, en 0,05 respecto a C y respecto a D. O sea, respecto a esta superficie, aquí la máxima desviación que sea 0,05. Y respecto a D también. Tolerancia de coaxialidad o concentricidad, ¿no? Tú dices que estos dos sean concéntricos en 0,1. Este y este. Esto ya te está diciendo. Esto podría estudiar, yo he visto alguna vez, me ha sucedido. Sí, para que, eso, por ejemplo, un torno para fabricar, si te dicen así, puta, ya está jodido en fabricar, porque eso tienes que hacer entre puntos. Es decir, porque si tú agarras con una garra de aquí, torneas este lado, luego das la vuelta y agarras la garra de aquí y torneas este lado, jamás van a ser concéntricos estos dos. Lo que tienes que hacer es agarrar esto con el plato de arrastre, bueno, agarrar en la garra, en dos platos de arrastre aquí y aquí en la punta y aquí con un plato de arrastre, también con punta, y ahí tienes que hacer en una sola pasada los dos. Solo así vas a ser concéntrico. Y después medir, todavía se puede medir con un reloj palpador, se pone aquí en el torno, en vez de la cuchilla se pone un reloj palpador y se hace luego es, y si son concéntricos, si no son concéntricos, este va a estar excéntrico, ¿no? Es decir, va a patear al relojito. Entonces ahí todo hemos visto. Pero después imposible, los otros imposible. Tolerancia de simetría, peor, ¿no? Que sean simétricos esto con relación a esto. Imposible. De oscilación, ni sé qué es. De oscilación total, ni idea. Esto seguramente para piezas de mucha precisión. Nosotros, primero, esto, ¿con qué se mide? No se puede medir ni con escuadras, porque las escuadras hablan, fíjate, de 0,05 centésimas de milímetro. ¿Cómo vas a medir que sean perpendiculares estos dos? ¿Con qué vas a medir? Yo he tenido la suerte de conocer ahí en el curso que he hecho en España. Es una máquina de 3 dimensiones en la cual colocas la pieza ahí al medio. Sí, voy a colocar aquí, voy a buscar alguna figura. ¿No? Tal vez aquí podamos buscar. Medidor de tolerancia geométrica. Aquí son equipo de medición. No hay ni siquiera. No, acaso la teoría nomás de cómo. Bueno, no,
lastimosamente aquí no hay ni para explicar. Ahí está. Aquí es. Bueno, es así. Una máquina en el espacio que es a través de puros rayos. Puros rayos. Primero es un búnker porque tiene que estar la temperatura a 20 grados centígrados. No pueden entrar más de 2 o 3 personas porque varía la humedad, varía la temperatura y se descalibra los equipos. Entonces colocan aquí, por ejemplo, esta pieza. Si tú quieres medir, que dices que sea perpendicular a este agujero, que es lo que a mí me ha pasado. Me han dado un prisma para que haga un agujero aquí y un agujero acá, con una perpendicularidad de 0,1 décima. Entonces, sí, te echa el agujero así, con todos los recaudos del paso, y dice, ¿cómo voy a medir? Entonces hemos entrado ahí y han lanzado rayos de aquí y rayos de aquí, ¿no? Colocando la pieza ahí. Y automáticamente sale ahí cuánto de variación hay. Pero esa máquina en esa época costaba $170,000 y solamente tenía la universidad. Entonces la universidad tenía para enseñanza y las industrias que necesitaban eso iban y les hacían este servicio, ¿no? Pero en nuestro medio no pusieron caso. De tal manera que tolerancias geométricas en nuestro medio casi nunca, ¿no? Casi nunca vas a poner. Difícil. Ahora, hay elementos donde se necesitan eso, por supuesto, por eso con un cilindro hidráulico no podemos fabricar, porque los cilindros hidráulicos tienen que tener las 3 tolerancias: tolerancia dimensional, tolerancia geométrica, porque imagínate que sea medio cono o medio huevo, no va a dar. Y tiene que tener tolerancia de rugosidad, porque tiene que ser un lapeado, cromado y lapeado. Entonces, por eso no fabricamos. No fabricamos porque no tenemos los equipos para poder hacer esto. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, Sí, está más claro. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces ahí quedamos, nos vemos el miércoles. Chau, chau, es el chau. miércoles, ingeniero. Chau, chau. Gracias, Inge. Hasta luego. Luego, Inge.